Vimos de que la ley de Snell, que existe en la óptica, también se cumple en lo que es la acústica. En particular, en un medio como el océano, en que la velocidad del sonido va cambiando con la profundidad. Lo que directamente acústica en el aire no tenemos, porque generalmente ahí tenemos una sola velocidad de sonido, excepto en situaciones, por ejemplo, que hay cambios de temperatura, pero lo habitual es que hay una temperatura homogénea y ese no es un tema importante en acústica de aire. Pero en el caso del océano, en la hidroacústica, en este caso en particular, es clave porque la velocidad del sonido sí varía alrededor de un 6% según la situación que vamos teniendo. Así que primero recordemos que lo que es la ley de Snell en este caso es cuando yo vengo de un medio que tiene, por ejemplo, una mayor velocidad, voy a tener un ángulo de incidencia, que es este ángulo entre la normal y la dirección en que me estoy propagando el sonido, y este ángulo aquí va a ser reducido si entro a un medio de menor velocidad. O sea, paso de mayor velocidad a menor velocidad, el ángulo que tengo respecto a la línea normal va a disminuir. Disminuye la velocidad, disminuye el ángulo. También a la inversa funciona, yo podría dar vuelta a este cuadro, si yo paso de un medio de menor velocidad a uno de mayor velocidad, o sea, aumento la velocidad, también voy a aumentar el ángulo correspondiente. Veamos entonces en el océano qué es lo que pasa con la velocidad de sonido. Y acá, primero que todo, veamos qué es lo que son los ejes de esta gráfica. Acá abajo tenemos la velocidad del sonido. Acá tenemos 1490, así que por acá debe estar algo así como 1480 metros por segundo. Y acá tenemos el valor de 1550, así que esto es 1560 metros por segundo. Es una variación de un 5 o 6% a lo largo de las velocidades que pueden darse. Y acá tenemos lo que es la profundidad. Acá tenemos 400 metros bajo el agua, 800 metros bajo el agua, 1200, 1600 y más profundidad hasta los 3600 metros bajo el agua. Y lo que observamos es un comportamiento típico en que hay un descenso a medida que vamos bajando en la profundidad y después hay un aumento. Acá lo que estamos viendo es el efecto básicamente de la presión que aumenta la velocidad de sonido y acá tenemos un problema de cambio de salinidad, de temperatura y de presión que hace que en esta parte de aquí haya un decreciento, una reducción de la velocidad de sonido que llega a un mínimo. O sea, acá a una cierta profundidad, por ejemplo 1200 metros, hay un mínimo de la velocidad del sonido. Ahora, acá arriba, en este enredo hay que leer, esto es primavera, invierno, verano y otoño, y las curvas que están apuntando son desviaciones de la superficie. Por ejemplo, acá tenemos que para el verano hay un aumento de temperatura importante en la superficie, lo cual va a aumentar la velocidad y vamos a tener acá esta parte de aquí, esta curva de acá, esta línea básicamente, es justamente la curva de la velocidad de sonido para el caso del verano. O sea, en el caso del verano tengo aquí una disminución importante y a cierta profundidad se vuelve más o menos constante y lentamente va a continuar decreciendo. En la extrema que yo tengo acá, esta es la de primavera, la otra es la de invierno es la que está más a la izquierda acá, es la velocidad menor, y la de otoño se encuentra aquí entre medio. ¿Okay? O sea que yo tengo un comportamiento superficie que depende de la época del año y la tendencia es claramente que en verano yo voy a tener una mayor velocidad en la superficie y en invierno voy a tener una menor, obviamente porque la temperatura es la que está aquí mandando en ese sentido. Veamos en consecuencia la dependencia de presión, salinidad y temperatura. Aquí tenemos estas dos curvas que nos ayudan a eso. Aquí está la velocidad del sonido ahora en este eje de acá y acá está lo que es la temperatura. Estoy yéndome, está expresada en grados Kelvin. Recordemos que grados Kelvin, el 0 Celsius corresponde a 273,15 grados Kelvin. En consecuencia, por acá se encuentra nuestro 0. Esta parte de acá significa que yo tengo agua prácticamente en el punto de congelación. Y por acá yo tengo como 30 grados. ¿Okay? Y lo que estamos observando es que cuando yo tengo una temperatura baja, la velocidad, como ya vimos en delante, es más baja. Aquí tenemos 1400 metros por segundo. Aquí tenemos 1550 metros por segundo. Que tenga tres curvas significa que yo tengo distintas situaciones. Aquí yo tengo básicamente la salinidad. Esta es la curva sin sal.
y a medida que yo le agrego sal, acá tengo un 10 por mil de sal, me da esta curva y aquí tengo un 35 por mil de sal, esto es el océano, tengo esta curva de acá arriba. O sea, la sal me va a parejamente aumentar la velocidad del sonido, pero la temperatura hace de que la velocidad sea menor. Y ese es el efecto que observábamos, que en verano yo tenía una mayor velocidad de sonido. Y todo esto está hecho a una presión constante, en este caso a una atmósfera. Y en esta parte de acá tenemos la gráfica que corresponde justamente a las curvas de salinidad, pero ahora en función de aquí está la velocidad, de la presión. Nuevamente tenemos 1000, acá era 1350, acá son 1450, aquí era 1550, cuidado, acá es 1650. Y lo que observamos es que a medida que yo voy aumentando, y acá tenemos 10 elevado a 7 pascales, cuidado, así que me encuentro con presiones bastante superiores a la presión atmosférica que yo tengo en la superficie. Estamos aquí hablando de profundidades mayores en el océano, por eso que interesa esta escala de este tipo de presión. A medida que voy aumentando la presión, voy aumentando también la velocidad de sonido. Así que uno puede ahora analizar esta gráfica de acá y decir, ok, lo que estamos observando en esta parte de acá abajo es básicamente un efecto del aumento de presión, mientras que en esta parte de acá arriba es un efecto básicamente de la temperatura, y esto acá entre medio es una mezcla entre salinidad, presión y temperatura que hace que yo tenga este mínimo. Ahora, para hacer cálculos en general, existe una ecuación totalmente empírica, una relación en que yo tengo una serie de constantes aquí y estas constantes están tabuladas y yo puedo con eso, hay una constante multiplicada por la temperatura al cubo, temperatura al cuadrado, acá tengo la salinidad y con un factor negativo, pero acá tengo la salinidad con un factor positivo. O sea, también la salinidad con la temperatura, que siempre es positiva, porque estos son grados Kelvin, puede llevar a un efecto negativo, pero depende de la temperatura. Este es justamente el juego del mínimo, está en este término de acá, en que está justamente mezclando salinidad con la temperatura. Esto es básicamente este mínimo de aquí. Tiene que ver con la salinidad y la temperatura. Y después tenemos acá un efecto todavía de una constante y la parte de la presión es proporcional. Eso es directamente este tema de acá, que la velocidad va aumentando proporcional al aumento de la presión, porque la profundidad es proporcional a la presión. De modo que con esta ecuación yo puedo calcular para distintas profundidades que me dan la presión, distintas salinidades que yo tenga, que lo puedo medir, por ejemplo, con un drifter, con estas sondas, y con temperatura, que también la estoy midiendo, y puedo decir en consecuencia cuál es la velocidad del sonido que yo tengo. Con esto ahora queremos ver el efecto que ocurre realmente en el océano.